nos permite hacer eso. Y así de esa forma, hacerlo de todo corazón y no fijarnos en que tal vez aquel no lo hace y decir, ¿y por qué no hace esto? ¿Y por qué no hace lo otro si yo lo hago? Antes más bien, dale gracias a Dios porque Dios le ha revestido de esa gracia, de ese poder para servirle a Dios. Por eso dice Pablo, por la gracia de Dios, son lo que son. Por su gracia son lo que son. Y es la gracia de Dios la que actúa en mí para servirle a Dios de todo corazón. Entonces, la obediencia es necesaria para nosotros porque la obediencia trae bendición y la desobediencia trae consecuencia, trae maldición, trae dolor, trae sufrimiento. Eso no quiere decir tampoco que le obedecemos a Dios, estamos caminando conforme a su voluntad y no quiere decir que no vayan a pasar dificultades. No hay que confundir eso, ¿verdad? Porque la Biblia dice, el Señor Jesús dice, es imposible que no vengan tropiezos. En la vida tanto natural como espiritual siempre va a haber oposición del enemigo, siempre va a haber opresión y siempre vamos a estar nosotros luchando contra cosas que se oponen al Evangelio o que se oponen a nuestra paz o que quieran destruirnos o que quieren hacernos daño. Pero en toda circunstancia, como la hermanita testificaba, Dios es el que nos fortalece. ¿Y quién nos va a robar esa paz? ¿Y quién nos va a robar ese gozo? Así que la obediencia definitivamente trae bendición, pero la desobediencia trae maldición. Entonces vemos, hermanos, que la palabra es clara. La fe salvadora es una fe que obedece. Aquel que es salvo, aquel que tiene a Cristo en su corazón, ha recibido también, o tiene también un corazón arrepentido y un corazón que sabe obedecer a Dios. Entonces, a veces nos preguntamos, bueno, si es cierto, pues ¿por qué es tan difícil obedecer a Dios? Y sinceramente, nosotros no podemos guardar sus mandamientos, no podemos obedecer a Dios a plenitud. Y entonces en 1 Corintios 15 habla de una realidad bien grande que nosotros debemos de entender y saber lo que está sucediendo. Y habla de que en verdad ha habido dos Adanes. Entonces ha habido el primer Adán, dice, el primer Adán que estuvo en el jardín de Edén, que fue formado de la tierra, del polvo de la tierra más bien dicho. Y dice que este Adán desobedeció a Dios. Cuando desobedeció a Dios, vino sobre él un espíritu de rebeldía y de otras cosas, ¿verdad? A raíz de esa desobediencia fue transmitida al mundo la destrucción, la enfermedad, el desconsuelo, la injusticia y la muerte. Todo se introdujo a partir de aquella desobediencia de aquel hombre. Entonces la Biblia dice de que por la desobediencia de un hombre, la muerte fue introducido al mundo. El pecado fue introducido al hombre. Y cuando el pecado fue introducido al hombre, junto con el pecado, la muerte. Pero así como la muerte entró por un hombre, así también la resurrección de vida entró también por un hombre. Bendito sea el Señor. Entonces, pero lo que quiero yo comunicar es esto. Sí, amén. Lo que quiero darles a entender es esto, y lo ha encontrado usted ahí en 1 Corintios 15, cuando la leen cuidadosamente. El Señor les muestra de que sí, en verdad está el primer Adán. Y el primer Adán representa a un hombre natural, a un hombre carnal, y un hombre natural, un hombre carnal, le es imposible someterse a la ley de Dios, porque no puede. La corrupción, dice, no puede heredar la incorrupción, ¿verdad? Entonces el hombre natural no puede sujetarse a la ley de Dios, pero el hombre espiritual, el hombre en Jesús, ese sí puede. Y Dios ha desechado al hombre natural, Dios ha desechado al hombre carnal. Porque sabe que desde que el hombre pecó en el jardín del Edén, la maldad se multiplicó en el mundo. Dice, cuando llegamos al capítulo 6 de Génesis, ahí dice la palabra de Dios que la maldad del hombre fue tal que llegó hasta su cúspide, y que Dios ya no soportó eso y que decidió erradicar a la raza humana, raerla de la faz de la tierra, porque la maldad era tan grande a raíz del pecado. Excepto por Noé y su familia, todo fue destruido. Pero el pecado no terminó allí. Después el pecado siguió multiplicándose y la maldad siguió multiplicándose. Había llegado a tal extremo que para el tiempo de Sodoma y Gomorra, la perversión sexual, la homosexualidad, el lesbianismo, la depravación en todo sentido, era tanto que Dios decidió destruir aquellas ciudades como un ejemplo del juicio venidero, para que la gente reaccionara y despertara y que se pudieran arrepentir y vieran que el juicio de Dios es real y que toda injusticia va a ser tratada con su debida consecuencia. El juicio de Dios viene sobre toda impiedad e injusticia sobre la tierra, la ira de Dios. Entonces Dios puso, por ejemplo, aquella ciudad, pero la maldad no se terminó ahí.
la maldad siguió multiplicándose, y lo hemos visto en la historia a través de los diferentes imperios, llenos de iniquidades, llenos de maldades, completamente rebeldes contra Dios. El mundo, la gente una y otra vez se desvía de Dios y no quiere acatar la voluntad de Dios y se van tras la vanidad de sus perversos pensamientos. Y Dios dice: ya no más con el ser humano, ya no más quiero tratar con el primer Adán. Pero Dios nos da la otra oportunidad al mandar a su Hijo, a Jesús, el segundo Adán, aquel que pudo ser obediente. Entonces miren, regresando a la lectura original de 1 Samuel 15, vemos que Dios le da a Saúl un mandato sencillo de entender. Le dice que habría de hacer guerra contra Amalek y que habría de destruir a todos los amalecitas. Y la orden era, aunque era sencilla de entender, era también difícil, ¿no? Era una tarea difícil de hacer. Solo imagínense ustedes, el Señor le dice: vas a hacer esto y vas a matar a todos, hombres, mujeres y aún hasta los infantes, y a toda la bestia, todo vas a destruir. Entonces, en sí la orden era un poco difícil, ¿no?, para llevarse a cabo, pero al mismo tiempo Dios le dio a Saúl todo lo que él necesitaba para efectuar aquella orden. Porque antes el Señor le había mostrado a Saúl a través del profeta Samuel de que el Espíritu de Dios vendría sobre él y que él profetizaría. Y así pasó cuando encontró una compañía de profetas. Empezó Samuel a profetizar, y de allí se dijo aquel dicho que Samuel entre los profetas, dice la Escritura. Entonces el Espíritu de Dios vendría sobre Samuel y sería mudado en otro hombre. Entonces Dios le dio todo lo que Saúl necesitaba para poder llevar a cabo aquella obra, aún difícil, cuán difícil como era lo que el Señor le había encomendado. De la misma forma también nosotros, Dios nos ha encomendado una obra, y también esa obra no es fácil, porque hay opresión interna y hay opresión externa, fuerzas que se oponen a que nosotros andemos en la voluntad de Dios y obedezcamos al Señor. Pero no estamos solos, porque aún en medio de esa opresión que podemos tener, aún en medio de esas dificultades, tanto internas como externas, recuérdense que Pablo hablaba acerca de la lucha interna que nosotros tenemos, que hacemos lo que no queremos hacer y que lo que queremos hacer, eso no hacemos. A pesar de esa lucha interna y a pesar de esa lucha externa que tenemos hoy, y la opresión es grande, hermanos, contra el Evangelio. Si ustedes piensan de que no hay opresión, que no hay persecución, creo que estamos engañados, porque hay mucha persecución. El Evangelio quiere ser destruido, el Evangelio quiere ser erradicado, no quiere que se predique la verdad. Hay oposición contra el Evangelio, hay opresión. Pero a pesar de todo eso, Dios dice: yo te doy la capacidad, yo te doy todo lo que necesitas para poder vencer, para poder vivir una vida en victoria. Porque ¿saben qué, hermano? Una vida en victoria, una vida en gozo, una vida vibrante, una vida entusiasta por el Señor, una vida al servicio de Dios de todo corazón, una vida con esa alegría, con ese gozo que solo Dios puede dar, es una vida en obediencia. Cuando nosotros caminamos en obediencia a Dios, entonces tenemos esa vida de gozo, tenemos esa vida en el poder del Espíritu Santo. Dios nos da su Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios Altísimo, el Espíritu del Dios que creó los cielos y la tierra, el Espíritu del Dios Todopoderoso, el Espíritu de Cristo mismo que le levantó de entre los muertos. Es el Espíritu que mora en nosotros. Entonces Dios dice: no, ¿sabes qué? La tarea, la faena que yo te he encomendado es grande, es dura, pero yo te doy las armas que tú necesitas, yo te doy todo lo que tú necesitas para vencer, para tener victoria. Por lo tanto, no hay excusa. Saúl quiso excusarse, quiso ponerle a otros la responsabilidad de sus propias faltas. Pero el Señor dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y le desechó Dios a Saúl por rey. Imagínense qué tremendo. Hay otra persona que también Dios desecha, y ese es Saúl. Y dice que él después buscaba con lloro, dice, lo que él había perdido por su carnalidad. Con lloro le buscaba, pero ya no era tiempo, ya era imposible, no había tiempo para el arrepentimiento. Entonces yo quisiera que se pusieran por un momento a pensar qué duro es para alguien que Dios desecha por su desobediencia. Qué duro es para alguien que el Espíritu de Dios, después de haber gozado al Espíritu Santo, después de haber gozado el poder del Espíritu de Dios,
después de haber sido revestido, mudado entre otro hombre para llegar a hacer la voluntad de Dios, ahora por su desobediencia Dios lo desecha. ¡Qué tremendo! La vida cambia. Ya no es lo mismo que antes era. Todos aquellos sueños, aspiraciones, esperanza, aquella certeza de la prueba de Dios, del Dios con uno, Dios con nosotros, se apartó de aquella persona y se apartó tal que se cayó tan bajo que después él mismo andaba consultando a divinos. ¡Qué tremendo era eso!, ¿no? Cuando el Espíritu de Dios se aparta de una persona. Pero hermanos, esta es la buena nueva. Esto es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, pues Dios desecha al hombre natural, pero acepta al hombre espiritual. ¿Me entienden? O sea que tenemos la oportunidad de decirle a Dios a través de Jesucristo sí, de poderle decir a Dios sí, y poderle decir no a la carne, de poderle decir no al hombre natural que está en nosotros, el hombre natural que también todavía opera a través de nuestros miembros y que Dios ha desechado. Dice que esa cosa corruptible, eso no va a tener parte en el reino de Dios, que lo que va a tener parte en el reino de Dios es el hombre espiritual y el hombre que ha nacido de nuevo a través de la fe en Jesús. Y esa es la buena nueva, hermano, que hoy Dios no lo desecha a usted ni a mí, sino que antes más bien nos da la oportunidad de arrepentirnos y poder obedecerle y poder caminar conforme a su voluntad. Y como nosotros no podemos, como reconocemos de que no está en mi naturaleza el poder obedecer a Dios y cumplir completamente su mandamiento, entonces Dios nos da a Jesús. Nos da a Jesús y dice que poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que por el gozo puesto delante